Hoy en Cara a Cara tenemos mesa de análisis para entrarle a los temas de la semana, desde la renuncia del fiscal hasta las evaluaciones a los alcaldes que realiza Jalisco Como Vamos, la inseguridad y los distintos temas de la agenda pública. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos, estamos en Cara a Cara. Les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41 y tenemos mesa de análisis. Jorge Rocha, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a la gente que nos escucha. Augusto Chacón, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Jorge, buenos días. Omar, buenos días. Buenos días a todos. Augusto. Sí, perdón, no había podido venir porque había habido buen sol, entonces aprovechaba para mejor la ropa. No, aparte ahorita viene el otoño, entonces claro. Es que el otoño es durísimo en Guadalajara, lleno de frío. Omar García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todo el auditorio. Oye, Augusto, platícanos un poquito. Ayer presentaron la cuarta evaluación sobre qué has hecho, alcalde. Estuvo Enrique Alfaro presente. ¿Por qué nos platicas un poquito de cómo fue el avance de los indicadores en estos últimos meses? Claro, bueno, recordemos que no todos los indicadores que tiene la plataforma, que en el caso de los compromisos de Enrique Alfaro son un poco más de 30, que alcanzan hasta 90 indicadores, no todos los medimos cada vez. Vamos por partes, los que se van actualizando. Lo que tocó actualizar ayer fue un poco de medio ambiente, por ejemplo, arbolado sano, donde el avance es de 3%. Tocó medir, por ejemplo, un protocolo que habían ofrecido desde el principio de la administración y que se había retrasado en todas las entregas, que era para los desechos que se emiten a los drenajes, que Guadalajara no lo había podido frenar. Ahora ya tiene un protocolo y ya está actuando. Medimos, por ejemplo, luminarias. Guadalajara encontró cuando tomó posesión que 8 de cada 10 tenían fallas, o era tecnología obsoleta o simplemente no prendían, y el avance es que ahora 5 de cada 10 están en esas condiciones. Han avanzado, el retraso era mucho, y ese fue el tipo de indicadores. Son indicadores a los que se comprometió la administración. Así es. Y que ellos mismos proveen los datos. Algunos los proveen ellos, otros los provee INEGI. Por ejemplo, hubo indicadores de economía, de empleo, de inversión, esos los provee INEGI. Otros los proveen ellos, sin duda, otros vienen de MIDE, del gobierno del estado. Y la pregunta es, bueno, ¿y la percepción? Bueno, la percepción la entregamos en la medición pasada, correspondió a la encuesta de Jalisco Como Vamos de 2016, y entregamos todo lo que había de percepción al respecto, y es una sola vez porque eso no se modifica sino hasta que hagamos otra encuesta. Y por ejemplo, inseguridad. ¿La percepción de inseguridad se analizó también en esta entrega? No, ya la habíamos mostrado. Sin embargo, luego de presentar los indicadores, datos duros, yo comenté que no podíamos sustraerlos del clima de inseguridad que se está viviendo, pero que tampoco estamos ya en el momento de solo hablar de porcentajes, como dice el doctor Guillermo Cepeda, el combate estadístico a la delincuencia, que necesitamos hacer un pacto distinto. La cosa, nos están comiendo el mandado. Por un lado el ayuntamiento, y es un hecho que está también evidenciado en los indicadores, recupera espacios públicos, nos invitan a usarlos intensivamente, pero por el otro, el estado de inseguridad nos convoca a quedarnos metidos en nuestras casas. En esos dos extremos estamos, y el problema de seguridad es serio. Los datos que entregó el fiscal el lunes, muy rápidamente, la verdad, no alcanzan para echar ninguna campana al vuelo, más ni siquiera para voltear a ver el badajo. No, aparte sí, 24 días, pues eso, ¿no? ¿Quién mide los avances en 24 días? No venía el caso, así que sí, buenos indicadores en medio de un clima de inseguridad que nos está comiendo el mandado. Pues si les parece, entramos primero al tema de la inseguridad, escuchamos la cápsula y comentamos. En la rueda de prensa que se efectuó en Casa Jalisco, el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, dijo que la delincuencia ha disminuido un 5% en torno a la extorsión, feminicidio, robos y secuestros en la zona metropolitana de Guadalajara. Todo esto debido a la implementación del patrullaje inteligente.
A su vez, resalta que la tasa de homicidios aumentó 16% y recalcó que Jalisco no está tan mal si se hace una comparativa con el índice nacional, que es del 25%. Bueno, mañana con 9 minutos. Jorge Rocha, pues en esta semana comenzamos el lunes con una rueda de prensa donde estaban algunos comisarios metropolitanos, estaba el fiscal, para anunciar por un lado que había habido una disminución general de los delitos del 5% en la zona metropolitana de Guadalajara, pero que había habido un aumento muy importante en materia de homicidios, 16%. Yo digo, qué bueno que la autoridad haga un corte, siempre es importante, es transparencia, es rendición de cuentas, pero bueno, pues festejar un 5%, sí. ¿No? No, lo que pasa es que son cifras, son cifras que realmente no representan avances significativos y que además no se perciben en la opinión pública. A ver, yo lo que veo es, por un lado, una ciudadanía que sí está muy preocupada por el tema de inseguridad, y eso tú lo ves en las encuestas que salen todo el tiempo. Todas te dicen lo mismo. La gente está apurada por el tema de inseguridad. Sí. De hecho, acaba de salir una de INEGI que también dice que subió la percepción. Que es muy interesante. Yo la publica Reforma en varias páginas. De inseguridad. ¿No? Sí. Hoy mismo la publican. Y la otra, hay como esta necesidad de los gobiernos, y aquí hablo de los dos gobiernos, tanto estatal como federal, de decir, a ver, la cosa no está tan problemática, miren, ya avanzamos un 5%. Bueno, incluso ya me escriben a través de WhatsApp, me dicen, estamos bien si nos comparamos con Irak, por ejemplo. No, bueno, sí, claro. Pero y en algunos indicadores, no sé si en todos. Pero estamos en esa lógica de, bueno, miren, vean que sí estamos avanzando, sí es cierto que están matando mucha gente en la ciudad, pero bueno, en otras cosas estamos progresando. Es decir, hay como esta imperiosa necesidad de mostrar ciertos resultados con un tema que francamente no estamos viendo avances, ¿no? Y fíjate, donde no hay, sí, o sea, no vemos una estrategia distinta y la gente percibe mucha inseguridad. Me da gusto que ya no estén politizando a la gente. Exacto. Que salgan juntos, que eso es un buen mensaje, ¿no? Lo entendieron mucho después, pero por ejemplo... Bueno, se tardaron 5 años. Bueno, están conviviendo desde 2015 con administraciones, aunque sí, es cierto, después de la elección de 2012, ¿no? Sí. Fíjate, el semáforo delictivo que se alimenta con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública marca a Jalisco en rojo en homicidios, es decir, que está muy lejos de la meta. En verde, secuestros, que creo que es algo que hay que decirlo, en secuestros hemos estado razonablemente bien en los últimos 2-3 años. ¿No? En amarillo, es decir, más o menos en la misma lógica que el año pasado, extorsión, robo a vehículo en rojo, robo a casa en rojo, robo a negocio en rojo, lesiones en rojo y también violaciones, ojo, algo que no se habla mucho, también en rojo, es decir, la mayoría de los indicadores, que es como se deben de medir, con el mes idéntico del año pasado, porque sabemos que también la inseguridad tiene esos picos por meses, ¿no? Omar García. Mira, yo también, al igual que tú, creo que hay que celebrar que ya no están como... brillando, ¿no? O sea, lo que vimos el año pasado a estas alturas, más o menos, viendo al fiscal con el comisario, a ver quién la tiene más grande. Oye, eso es, de verdad, fue patético, y creo que todavía estamos sufriendo o padeciendo la fractura de las instituciones que vivimos el año pasado. Sin embargo, yo también creo que salir a una rueda de prensa a celebrar el 5% es un error, no solo en comunicación, es un error. ¿Por qué? Porque 3 días después el INEGI te dice, en 6 meses ha empeorado 10% tu ciudad en percepción de inseguridad. Así es. Entonces, para empezar, no hay coordinación entre lo que dice la federación a través del INEGI y en la otra no hay tampoco, no podemos hablar de una coordinación eficaz entre las policías municipales y la fiscalía. Ya no se pelean por ya el está mejor sistema que antes, me parece, judicial, pero no hay resultados, pues, ¿no? Y tan es así que lo vivimos todos los días. Claro. Ahora, Augusto, ayer Enrique Alfaro estuvo con ustedes en la presentación de estos indicadores y habló del sistema penal, ¿no? Habló del sistema penal, le puso una dosis de culpa a lo que sucede, pero me parece que matizó que no fue un estricto es culpa del sistema penal. No como antes, ¿no? No hace como antes, semanas que era. Hizo un matiz. Sí, falta preparación, falta
haberse puesto listos para el nuevo sistema penal, pero es apenas uno de los factores. Todavía sí hizo énfasis en que 9 de cada 10 de quienes ellos aprenden son luego liberados y son quienes delinquen nuevamente en la calle. Sí lo mencionó. Me parece que algo está sucediendo ahí, sí, pero que no es lo único para este estado en el que nos encontramos. Y con ustedes yo coincido en que fue bueno verlos coordinados, salir a una rueda de prensa y algo más, y ayer lo dije, reaccionaron a la emergencia. No había sucedido. Reaccionaron a la percepción. Después de unos días muy intensos de violencia fuerte, dijeron con qué salimos, se les ocurrió el peor pretexto, el 5% famoso, pero a final de cuentas... Si lo hacen cada mes está bien, que lo hagan cada mes. Salieron... Cada mes hablar de los datos, ¿no? Claro. Está bien, yo creo que está bien en ese sentido. Si se empieza con esta lógica ahora sí de medición, por eso, vamos a decir longitudinal, si vemos que salen nada más cuando tienen un 2, claro, 3 o 4%, pues eso pierde credibilidad. Y es una vez al mes diciendo, ¿sabes qué? A ver, así está el dato, así está el corte, de aquí en adelante. Ahora, respondiendo a la emergencia, sí, pero no sabemos si de manera efectiva. O sea, yo tampoco creo que las medidas que anunciaron hace 24 días son... Lo que pasa es que tenemos que ver la eficacia, ¿no?, en dos vías. La eficacia sí del delito concreto, objetivo, pero la eficacia también hacia la percepción, y en esa hay que trabajar muy consistentemente. Y parte importante para inhibir esa mala percepción que tenemos, en mucho alimentada por datos reales, es que los vemos separados, los vemos ajenos, los vemos que no nos hacen caso, que siguen diciendo son sus nervios, y ahora por primera vez vemos que reaccionan a esa percepción, y eso puede empezar a ser eficaz, y es importante luchar contra la percepción, porque a final de cuentas está claro, solos no van a poder, pero si no nos convocan a algo específico, que es lo que ayer le planteamos a Enrique Alfaro, vamos a seguir en las mismas. Si nos enfocan para darnos estadísticas, si nos convocan para dar estadísticas, no sirve de nada. Nos tienen que convocar para cosas específicas. De esos anuncios, Augusto, por supuesto, la homologación salarial de los policías es una medida correcta o acertada en la dirección, pero hay otras como el asunto del alcohol, y aquí incluso lo platicamos con Marco Valerio, lo recuerdas. Que nos prometió que iba a cerrar ya la penca. Bueno, nos dijo que en noviembre, todavía hay que decir, nos faltan todavía 13, 14 días para quien quiera darse una pasadita todavía. Aprovechen. Ayer en la presentación... La percepción tiene que ver mucho, perdón, Augusto, con los espacios, ¿no? Cómo están iluminados, claro, los parques, si se habita o no el espacio público. Que esa es un poco la percepción. La pasteurización en la que estamos metidos, que mencionaba al principio. Sí, vemos que se han intervenido parques, las plazas, mercados importantes, que las calles se está haciendo un esfuerzo, que la noción de banquetas libres prendió entre los ciudadanos, y esa convocatoria a apropiarnos del espacio público, a usar el derecho a la ciudad, se inhibe porque los otros, los que nos están ganando la partida, nos dicen, no, quédense en sus casas, métense a sus casas, y mejor, en esa lucha es donde tenemos que incidir. Y la agencia metropolitana más o menos también, Augusto. No, claro. Eso de cierren todo a la 1:30, a las 2, ya nada se abra. Ayer lo dijo Enrique Alfaro, bueno, de entrada está la agencia metropolitana, que hay que hacer muchas cosas, inventarla, hacer otras cosas nuevas, pero de entrada es un gesto. Ayer la doctora Daniela Strickland, que estuvo ahí de parte nuestra para comentar, habló sobre todo de seguridad y dijo, lo que podríamos hacer de inmediato es empezar a trabajar en las policías municipales y en esa confianza que necesitamos recobrar, que tiene que ver con el espacio público y que todavía no sucede. Antes al corte, los que fallan, porque ya estoy recibiendo muchos mensajes sobre el nuevo sistema, lo que falla son los policías al arrestar, los ministerios públicos al investigar, los jueces al dictar sentencias, pero no el sistema no provoca eso. No, todo. Es que es toda la cadena. El problema es que tenemos un sistema de justicia colapsado, que no ha transitado. Ese es el gran pero parece que antes del sistema actual todo era maravilla. Los ministerios públicos probaban sus cosas, colapsado. Antes estaba colapsado. Y sigue colapsado. Sigue colapsado porque no ha habido un tránsito. Estancado, no hay un tránsito. La diferencia es que como un sistema garantista, te exige mucho más que antes. Claro. Vamos al corte. 33 18 80 76 41. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. También una semana marcada por la renuncia del fiscal Carnal. Bueno, en realidad nunca llegó a ser fiscal. Carnal sí fue. Sí, pero fiscal Carnal no. Es decir, fue procurador, nunca llegó a ser fiscal. Raúl Cervantes quedó un paso al costado y se autodescarta como posible primer fiscal general
del país, y también con todo este debate, Omar García, sobre la corrupción en el país, y si detrás de un coche vemos corrupción, detrás de un choque, en los semáforos, o si la corrupción es cultural, está en el ADN. Escuchamos, si quieres, la cápsula y comentamos, Omar, lo que ha sido, creo, una semana difícil para el presidente de la República. El día de ayer, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pronunció en el foro Impulsando a México que los mexicanos siempre quieren culpar de toda la corrupción, aun cuando su gabinete se ha visto envuelto en distintos casos de la misma a través de sus secretarios y funcionarios de primer nivel. Comentó además que tampoco quiere decir que haya más corrupción que antes, sino que la tecnología y el uso de las redes sociales se han encargado de evidenciarla. Estamos de regreso. Omar García, pues primero el asunto de la corrupción, lo del fiscal, y también fíjate en una semana que estuvo marcada también por lo del helicóptero de Emilio Gamboa, sí, y que dijo pues iba a jugar golf con el presidente, ¿no? Pero además, creo que Gamboa, viejo lobo de mar, dice, sí, me subí al helicóptero del presidente porque él me habló. Ah, sí, me están cosiendo, pues, presidente, únase a la fiesta. Sí, o sea, creo que después de la emergencia nacional, que fueron los sismos, pues empezamos a ver, vemos más bien a un Enrique Peña Nieto desdibujado desde hace muchos años, y que conforme pasa la emergencia va retomando estos errores sistemáticos, ¿no? Tú dices dar entrevistas. Pues sí, porque digo, cada que da una entrevista se mete en problemas, hasta con preguntas que no le hacen. Pues, por ejemplo, hasta en el sismo, ¿no? Sí. No, o sea, creo que es el rey de los memes. La última entrevista que veo fue con Carlos Marín. ¿Te acuerdas que la dio creo que fue en Canadá? Estaba de visita, estado en Canadá. Y también iba de tránsito, ¿no? A Europa, y creo que se paró en Canadá, y ahí se paró en Canadá. Es que, a ver, esta entrevista, por llamarle banquetera, pero está el sismo, citan a los medios que están en el avión presidencial, y empieza una entrevista, y de ahí sale el famoso, ahorita bajamos en 1 minuto, no, en menos, en 5. O sea, creo que no es un tipo hábil. Oye, pero en 5 años tienes que aprender a comunicar, en 5 años. Pero digo, es que nunca fue un tipo hábil, pero... El problema no es que comunique, el problema es que es de fondo, y el no ver la corrupción como algo grave, o incluso criticar a los que ven en la corrupción como algo grave, creo que me parece que es como, así somos. Sí. Y es un asunto cultural, ¿no? Sí, creo que eso es estructural, ¿no, Augusto? La percepción que tiene el presidente sobre la corrupción, que ni siquiera en el socavón del Paso Express ve corrupción. Sí, no la quiere ver, y mucho menos en su círculo cercano, pero en sus declaraciones, en las recientes, nos da una pista de qué tan antiguo es su punto de vista. Dice, pues yo ya hice el sistema estatal anticorrupción y el sistema nacional anticorrupción y el de transparencia. ¿Qué más quieren? O sea, si lo dejamos a escala de las leyes, confórmense. Es más, les di entrada a los ciudadanos. Ese mensaje me parece que es terrible, porque no está viendo nada. Para él no es corrupción, para él es la actitud normal cuando uno es gobernante. Servirse de lo que haya, y bueno, eso está en nuestra cultura, como dijo en aquella célebre ocasión. La corrupción se lo está comiendo, se lo comió con la Casa Blanca. Es el sexenio de la corrupción. Es el sexenio de la corrupción. No, porque Felipe Calderón ya había dejado la vara alta, porque tuvo muchísimos casos que ya no nos acordamos. Pero con Peña Nieto, casos, Jorge, como el de Odebrecht, hicieron que eran ministros, presidentes en toda América Latina, y aquí ni una carpeta de investigación del fiscal. No, lo que pasa es que, fíjate, hay dos asuntos en el caso de Peña Nieto. Yo creo que la primera es que efectivamente este sexenio, yo creo que va a quedar marcado como el gran sexenio de la corrupción. O sea, de por sí el tema estaba puesto desde hace mucho tiempo, pero este sexenio es particularmente, la corrupción brotó y afloró con todas sus manifestaciones, ¿no? Creo que esa es una parte, y la otra es esta simulación. O sea, también ha sido el sexenio de la simulación en varios temas. En corrupción es uno de ellos. Sí. Es decir, está lo de la función pública, ¿no? O sea, acuérdense con también con Virgilio. Bueno, está en simulación que a Virgilio le toca repartir el apoyo a los damnificados. Es kafkiano. O sea, es kafkiano. Es que es la simulación, esto de lo que decía Augusto, son estas leyes que se crean pero que no terminan de funcionar. No hay ningún funcionario que por ningún caso haya sido cesado. Es decir,
Es la corrupción así en su máxima expresión, pero además con una simulación. Y un alto nivel de impunidad, ¿no? Sí, totalmente. Entonces yo creo que de eso ya no va a salir Peña Nieto. Oye, Jorge, la estafa maestra. Bueno, estafa maestra. ¿Cuántos han renunciado por la estafa maestra? Ninguno. Cero, ¿no? No, es que Cero, tenemos es básicamente 3 o 4 años. O sea, los grandes temas por los que nos vamos a acordar de Peña Nieto es Ayotzinapa y corrupción, ¿eh? Y la Casa Blanca. Sí, metida la Casa Blanca en el Pero tema de Odebrecht, Casa Blanca, Grupo Odebrecht, IGA. corrupción, estafa maestra, socavón. Son como por lo menos 6 de muy buen calado. Porque, ojo, hay mucha gente que no lo entiende. La Casa Blanca es conflicto de interés del presidente. Del presidente. No de la directamente. primera dama. Claro. No, es del no. presidente. Claro. Porque quien encabeza la licitación para que Grupo IGA participe en el tren bala México-Querétaro es el presidente de la República. Sin No, duda, que sí, cae en ese Y tema. sabes que, y lo de la estafa maestra, estamos hablando de dinero, o sea, de muchísimo 7,000 dinero. millones de pesos. Pero hay quien Es cree que muchísimo donando... dinero. ¿Cuánto está donando el PRI de su dinero público? 250 millones. 258 millones de No, pesos. a ver, la Mira, estafa imagínate. maestra es lo mismo que está en el Fondo Nacional de Desastres. Es Ese es el tremendo. tamaño de solamente esa maniobra. De casi un punto porcentual del PIB. Es increíble. Augusto, el sexenio de la corrupción, el sistema creo que está bien planteado en general, pero tiene que funcionar. El sistema está bien planteado, luce bien. Es cierto, es la tabla de salvación, porque en realidad lo que está haciendo es tratar de ajustar lo que más o menos estaba ahí y darle entrada a una visión externa a ciudadanos que presiden el sistema nacional, que presidirán el sistema estatal, pero a escala nacional ha sido terrible ver que no funcione. No avanza. Que la zanahoria se sigue poniendo cada vez más lejos y los ciudadanos de buena fe y las organizaciones de buena fe que están ahí dan un paso y la zanahoria se va un poquito más allá. Tengo la impresión, y estamos por comprobarlo, que en Jalisco estamos un poco más adelante. Primero, logramos más cosas que a escala nacional. Segundo, van a ser con presupuesto. Estamos poniendo el dedo sobre la llaga y con la intención de seguir señalando. Tenemos una desventaja. Todavía no tenemos esos señalamientos mediáticos tan fuertes como si los tenemos a escala nacional. Aquí no hay investigación sobre corrupción como debería haber, y hay que avanzar. Hay como rumores, Siempre son rumores. De hecho, no tenemos una medición así muy exacta de En cuánto el siguiente pesa. bloque le vamos a entrar al comité de participación, pero creo que es también, Augusto, una victoria ciudadana, Jorge, Omar, que el fiscal, que en este caso Raúl Cervantes, haya dicho adiós. Por supuesto. Me parece, ¿no? Porque lo aprobaron en principio en el Senado. Por lo tanto, casi todas las fuerzas políticas ahí representados. Después los partidos aprobaron el transitorio para que siguiera, en caso de que quisiera Peña Nieto, de procuradora fiscal. Entonces creo que la victoria no es tanto de la oposición, que ahorita se lo quiere colgar, sino de la ciudadanía que dijo, es intolerable que alguien como Raúl Cervantes sea el primer fiscal de este país. Fue esto de mexicanos contra la corrupción. O sea, yo creo que Por eso ahorita el Frente PAN-PRD se dice, es que nosotros logramos que Raúl Cervantes. No, pues ellos primero aprobaron que fuera Cervantes, el procurador. Ya que vieron que habían metido la pata, ya dijeron, no, perdón, sí nos equivocamos. De hecho, en las últimas declaraciones del presidente hay que leerlas en esa clave. Que se le haya caído un alfil de esa manera y que haya sido no por una componenda política, no por te doy esto y gano esto, sino por acostar a su alfil en el tablero simplemente por presión de ciudadanos, porque ya era intolerable. Eso es lo que lo tiene cometiendo estos exabruptos a los que por los demás es muy si habitual. te fijas, han sido 2 los que ha quitado por presiones así de este tamaño. Fue Murillo Cara, precisamente por el caso ya me cansé. el ya me cansé. Bueno, eso más bien por fatiga. Sí, y ahora Raúl Cervantes, ¿no? Pero es porque ya no había manera de seguir teniendo a esas gobernadores, ahí, ¿no? O sea, con tantos gobernadores con casos de corrupción como los que conocemos, los 2 Duarte... y los que vienen. Exacto. Que era la nueva generación. Pero fíjate, con quien no pudimos Omar es con Gerardo Ruiz Esparza, con Lord Socavón. Pues sí. No, que te acuerdas que puso hasta el tuit de rescatamos el coche, pero la gente está muerta. Pero hay 2 muertos, ¿no? Hay 2 muertos. Me parece increíble que alguien por un mensaje de esas características, más allá del Socavón, no renuncie. Pues sí, pero es la historia de la SCT en este sexenio, ¿no? O sea, creo que no solo... O sea, tenemos un caso aquí en Jalisco con la carretera Mascota. ¿qué ¿no? tal? O sea, se construye una carretera en una falla geológica y nadie dijo nada, ¿no? La bronca es que
en el estado no hay una investigación. Oye, hasta el corrupción. Technology Park, ¿no? Que promovió, dijeron que iban a acabar hace año y medio y sigue la obra. Vamos al corte, seguimos platicando de estos temas. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Avanza la conformación del sistema anticorrupción del Estado de Jalisco tras concluir este pasado viernes 13 de octubre con el registro de los 74 candidatos que aspiran formar parte del Comité de Participación Social. La comisión de selección continúa con la revisión de los expedientes, de los cuales elegirán a los 15 perfiles más aptos para pasar a la etapa de entrevistas individuales y así determinar a los 5 que conformarán dicho comité. Las listas con los nombres de los seleccionados se encontrarán abiertas al público. De la mañana con 36 minutos. Jorge Rocha, 74 nombres aspiran a formar uno de los 5 espacios del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Pues al final fueron muchos. Hasta el martes o miércoles de la semana pasada que estuvieron aquí Diego Petersen y Marisa Lazo, iban 5 nombres inscritos. Parece que hubo cargada. Es decir, a todos a registrarse, y qué bueno. Sí, digo, ahora ya le sí. tocará a la comisión determinar quién tiene el perfil y quién no. Sí se vio que hubo una... O sea, yo creo que sí hay grupos en Jalisco que están interesados por tener posiciones en este comité de participación, que además ahora sí sí va a velar por muchas más cosas. O sea, las atribuciones de este comité sí son mucho más importantes que las del comité de selección. Sí. Este es el importante. Este La es comisión el de selección verdaderamente existe por importante. este. Yo creo que de entre esta lista de 70 hay gente que lo puede hacer Coincido. muy Sí. bien. Por lo menos ahí veo a 2 o 3 académicos que yo creo que podrían pueden hacer un buen papel, ¿no? Al respecto, pero la comisión sí la va a tener difícil, porque se ve, o sea, ya con la gente que se registró, ya alcanzas a percibir que va a haber muchísima presión. Pasar de 74 a ¿qué es lo que tienen que hacer en próximos días? Ya pasaron a 66. Recuerden que se hicieron hizo un recorte, el lunes ¿verdad? la revisión Sí, ya por la documental, elegibilidad, ¿no? para Sí. ver, y quedaron ya nada más 66. Pero ahora sí, pasar a 15 justo va a ser... Yo creo que para la comisión de selección es fundamental la transparencia. Que en el libro blanco tenga mucha claridad qué criterios están Y que diga utilizando. que los criterios exactos. Exacto, que para eso es el libro Ahora, blanco, ¿no? lo que a mí también me llamó la atención es que no hay tantas mujeres, ¿eh? Y yo Hay creo 18, ¿no? 19 creo, 18 19, 19, sí. Pero sí hay lo que estamos hablando de 50 hombres versus 20 mujeres, bueno, al principio. Sí. Tienen sea, que quedar en el segundo filtro 5 mujeres y después Cuando al menos dos. 5, Sí. así es. Al Así menos es. dos, O sea, ¿no? yo creo que ahí seguimos viendo, bueno, a mí esa parte también me llamó la atención, creo que hay más mujeres en este estado que podrían haber estado ahí. Sin duda, sin duda hay muchas más mujeres. Yo creo que el proceso va bien, que se hayan inscrito intempestivamente el último día. Sucedió también con la comisión de selección. Un día antes iban 4 y terminaron 51. Ya se hizo modus operandi. Ya se hizo modus Creen que operandi. tienen tantos papeles, ¿no? Bueno, en el caso de aquí no eran tantos. Yo creo también que era... Bastantes entes penales. Eso fue para la comisión increíble. No vaya a pasar lo de Vegapámanas, ¿no? Exactamente. Yo creo que el proceso va bien. La comisión ha hecho un trabajo muy intenso, muy transparente. La respuesta creo que también habla un poco de confianza, también un poco de cargadas de grupos de interés para presionar por su rumbo. Pero tenemos que, y lo digo tal cual, tenemos que darle la confianza a la comisión y sobre todo el apoyo, la labor de los medios de comunicación para exponer perfiles, para escarbar, como es la responsabilidad del periodismo, y darles elementos más allá de lo que ellos puedan discernir en corto, en público, para saber quién es quién y qué podría estar detrás de los aspirantes, de las aspirantes. Eso es central. Es una manera de decirles, estamos con ustedes, tenemos que confiar, tenemos que llevarlos hasta sus últimas consecuencias y después, por supuesto, inevitablemente medirlos a partir de quiénes seleccionen. Omar García, ¿cómo has visto lo de la comisión? Y también la convocatoria, porque creo que la convocatoria también generó mucho debate. ¿Quién se podía registrar? ¿Quién no? Si tiene que ver con conflicto de interés, si eres académico de la Universidad de Guadalajara, puedes o no. Hubo mucho debate sobre la convocatoria, yo ¿no? creo que
a lo mejor no voy a contestar tu pregunta, voy a decir otra cosa, y es que veo todavía el debate del sistema estatal anticorrupción alejado de la gente, pues, ¿no? O sea, sí. ¿qué es el comité de participación? ¿Qué es el consejo? Es un tema de círculo rojo. Y uno aquí lo explica todas las mañanas, ¿eh? Pero ¿para qué sirve, no? O sea, la gente va, si le preguntas a la gente de afuera, y no le interesa, y por algo no le interesa. Quizá porque no sabemos qué es lo que va a hacer, cuáles son los alcances, cuánto nos va a costar, porque digamos, hay en general escepticismo sobre las respuestas institucionales a la corrupción desde hace muchos años. Y además creo que esto que decía Augusto es muy relevante. Es necesario que la gente que vaya a participar diga quién está detrás de ellos, diga quién nos va a presionar, y si no lo dicen ellos, que lo digan otras personas, pero sí necesitamos que haya transparencia en este tipo de cosas, sobre todo con los grupos fácticos, ¿no? ¿Por qué? Porque así se ha dado, así se ha reproducido la burocracia en Jalisco, pues, ¿no? Algo que nace eminentemente ciudadanos, se empieza a burocratizar y empieza a formar grupos de poder y grupos políticos. Está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, está el ITEI. Grupos fácticos y constituidos, ¿eh? Exacto. O sea, de los dos existe gente ahí metida, ¿no? Sí. Y también creo, Jorge, que ahí tiene mucho que ver la forma en que procesa este tipo de información la comisión, y que entienda que los primeros 5 son fundamentales para darle credibilidad al sistema. Si los 5 que forman parte del comité de participación no tienen esa altura moral, ese prestigio, lo más seguro es que el sistema estatal empiece torcido. Sí, no, sin duda, se tienen que ir al máximo posible. O sea, es decir, de los 60 y tantos que ahora ya tienen, nos decía Augusto, de esos se tienen que ir a lo más alto, al perfil más alto. Obviamente ahí la clave es que soporten las presiones que seguramente ya están puestas, ¿no? Porque, a ver, el tema es tan complejo que te necesitas a los mejores para que lo hagan caminar. Porque además tienen que dar resultados rápido. ¿Te acuerdas cuando fue el Sistema Nacional que teníamos aquí a Poncho Hernández? Sí, cómo no. Que la primera pregunta de la gente era ¿cuándo? ¿a cuántos van a meter a la cárcel? ¿Cuándo van a estar todos? Esa era la cárcel? pregunta como ¿no? central, ¿no? ¿A qué horas meten? A medio mundo, ¿no? Ahora, Jorge, tiene que dar resultados. La cosa estaría muy simple si se tratara de elegir a las y a los mejores, porque ves un currículum, los oyes hablar y dices tú. La comisión aquí se la puso más complicada, afortunadamente se la complicó más. Tiene que elegir a 5 que sean capaces de trabajar en equipo para la misma cosa. Además. Porque los 5 mejores que no se hablen, que no se entiendan, que no tengan antecedentes, que puedan poner a dialogar, no nos van a servir de nada, y vamos a servir a estos poderes fácticos y a los poderes constituidos para tener un comité paralizado. Así que el asunto está complicado, y respecto a lo que decía Omar, de lo atractivo que es o no todavía para la opinión pública en general, me parece que en las entrevistas nos jugamos una buena parte de eso, porque ahí serán públicas, las tendrán que, al menos por streaming, pasar, y podremos ver qué nos dicen esos aspirantes, esos 15 que sean elegidos, qué dicen de sus antecedentes, qué dicen de sus por qué. Hay rectores de la Universidad de Guadalajara decirle, oye, ¿vas a dejar tu rectoría por venirte acá? Que sería una pregunta como básica. ¿Y qué va a pasar cuando tengas que revisar? Puedo hacer los dos, damos trabajo por las mañanas. Pero eso va a ser público, y me parece que va a ser muy interesante. Ayer estaba en estos micrófonos Cecilia Díaz Romo, que ha estado siguiendo de cerca desde Tómbala el proceso, y creo que pone un eje que es fundamental, que no exista nadie que pueda caer en conflicto de interés. Eso es un tema fundamental. Y los rectores participan en decisiones de dinero público. Así de fácil. Y algunos incluso participan en la Comisión de Hacienda. Sí, porque un académico de la Universidad de Guadalajara no toma decisiones de dinero público. ¿No? Ese hace su chamba, investiga. Pero un rector participa en el Consejo General Universitario, vota el presupuesto de la universidad. Sí me parece que ahí podría caer en conflicto de interés. Ahora, otra cosa que creo que también deberíamos de estar poniendo atención es, ya es octubre, empiezan a gestionarse los recursos del próximo año, el presupuesto del 2018. ¿Cuáles van a ser las patitas con las que va a caminar este sistema estatal? Creo que esa es otra discusión en la que no estamos entrando todavía. ¿Cuáles van a ser los alcances de este sistema anticorrupción y cómo le vamos a dar las herramientas económicas que faciliten hacer estas cosas, ¿no? Sí, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Primero hay que elegir al comité, y después al comité le toca entrar a todos estos debates. Ahora, sí creo que puede haber un asunto intermedio. Vamos yendo un poquito política ficción.
que en noviembre renuncien gente del gabinete del gobierno del estado porque les interesa competir electoralmente. ¿Política ficción, dices? Bueno, lo digo porque no ha pasado. Lo digo porque no ha pasado. Porque no ha pasado. ¿Hay de otra? Sí, exacto. Y entonces, uno de los que suena, Omar, tú lo sabes bien, es Eduardo Almaguer, el fiscal. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Podría elegirse un fiscal por los próximos 9 años sin que haya pasado la reforma para que el comité de participación intervenga? No. Porque eso, el Congreso dijo que hasta diciembre lo va a discutir. Así es. Si el comité de participación tiene o no incidencia en la elección del fiscal general del Estado. Entonces podríamos ver un relevo de 8 o 9 años y una especie de fiscal carnal en Jalisco. Ahí hay que porque tener no cuidado. Está la mesa puesta, ¿eh? Hay que tener cuidado porque si esa iniciativa que tiene que ver tanto con el fiscal anticorrupción como con el fiscal general, ya pasó. Eso ya le toca al comité. Pero el fiscal general, todavía esas reformas no se hacen. Bueno, entiendo que la del fiscal anticorrupción, así está declarado, pero el Ejecutivo no sé si ya la pasó completamente. Creo que no la ha pasado. Ahí está, tienes todo. Porque van juntas, porque es la ley orgánica de la Procuraduría o de la Fiscalía. Al principio no metieron la Fiscalía General. Y después mandó el gobernador otra iniciativa en donde ya le daba autonomía al fiscal general. Y esa ni siquiera se ha discutido en comisión. Pero esa no se ha discutido. No se ha discutido. Todavía no. Lo que sí ya quedó reformado es que el 1 de enero debemos tener un fiscal general. Eso sí ya está. Y urge pero que puede hagan ser esas reformas, ¿eh? Pero puede ser un fiscal. Esa reforma urge. Un fiscal que en donde el comité de participación no intervenga. Asumiendo la política ficción de que varios diputados a lo mejor también van a competir. O ya se están yendo, ¿no? O ya se están yendo. También recordemos que es una reforma compleja porque es quitar la idea que había puesto Aristóteles Sandoval al principio, dividir, servidar, es desmontar todo, no es solo estos 2 nombramientos, sino rehacer la fiscalía. A separar, ¿no? Así es. 5 años después. Ese pegoste que nunca sirvió. Bueno, hay que decir aquí, reconociendo al doctor Rocha, nunca creyó en la fiscalía. Por eso, ¿no? Ni modo, otra apuesta fallida. 9:47 a.m, vamos al corte. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Mensajes para la mesa de análisis. Estamos con Jorge Rocha, con Augusto Chacón, con Omar García, analizando. Hoy, por cierto, nos faltó Ricardo Salazar y no nos ha dicho nada. Esperemos que esté bien. Sí. Esperemos que no haya pasado nada. Ricardo, si estás por ahí, por favor, hazte presente. Manda un tuit o algo. Da un golpe para sí, 2 para no. Exacto. Con eso no te vamos a reprochar nada que no hayas estado en la mesa. Manuel Loza, en la colonia industrial, y 18 de marzo se supone que el ayuntamiento de Guadalajara está cambiando las luminarias LED, que prometió, pero solo quitaron las antiguas y quedó todo para mayor inseguridad. Más o menos está cerca de tus rumbos, ¿no? Sí, la estación Urdaneta, 18 por ahí, ¿no? Sí. Arturo Ayala Ríos, el concepto de derechos humanos aplicado a las personas morales, empresas, ha distorsionado la aplicación de la ley y los sistemas de anticorrupción. ¿Ustedes qué proponen? ¿Cuál sería la solución que le dan para que no protejan a tanta empresa corrupta? La verdad es que no entiendo bien a bien el cuestionamiento. Me parece que los derechos humanos son individuales. Sí. Y son actos del Estado en contra de los derechos de las personas. Las empresas no tienen derechos y mucho menos. No sé si te refieres a cómo algunos grupos empresariales presionan hay un debate, en algunos temas, fíjate, ¿no? sí hay un debate internacional donde se habla, bueno, por definición quienes violan derechos humanos son el Estado, las autoridades, claro. Pero hay quienes desde hace por lo menos 10 años vienen diciendo que también los empresarios podrían violar derechos humanos, pero es un debate que no está Pero a quien le reclamas esa violación de derechos humanos es al Estado, aunque el violador sea el empresario. Por ejemplo, pasó con el caso de Carmen Aristegui. Es como triangulando, pero hay quienes dicen no, que ya directamente el violador puede ser pero lo que le dices es Estado protege mis derechos humanos, ¿no? Frente a esta empresa. Eso sí. Que eso pasó en el caso de MBS, Carmen Aristegui. Que de hecho ahí la violación a derechos humanos que comete el Estado es el no garantizar derechos. El derecho a la información. A eso me refiero. Exacto. Que más bien la presión es al Estado. Pero hay un debate al respecto. Hay quienes dicen que también tendríamos que llevar a que grandes empresas transnacionales se consideraran violadoras de derechos humanos. Pero es un debate, todavía no está resuelto. Sí, lo que hacen las grandes empresas transnacionales, pensemos en las mineras, es un crimen.
Sí, Claro. Y, es un quien delito. y quien viola los derechos es el Estado, que no hace nada para inhibir Pero, por ejemplo, que plazas se cometa comerciales ese que no crimen. dejan amamantar a mujeres dentro de las plazas comerciales. Pero ¿a quién le tienes que exigir Pero eso? tiene ¿A la que plaza estar comercial o al tipificado Estado? como delito. Exacto, es el Estado el que tiene que garantizar. Exacto, Así pero el es. Estado es el que tiene que garantizar la no discriminación con las leyes que existen. ¿no? Ahora, No, para atender bien a la pregunta, un avance de este sistema anticorrupción es que están incluidos los empresarios como sujetos de esos Por delitos. eso Ya también ya están en el claro, Código si Penal. vemos en el comité de participación a alguien muy vinculado a las cámaras empresariales, también hay un conflicto de interés. Sí. Totalmente. Miguel dice, a Gamboa Patrón ya le conocemos la mayoría de los mexicanos, su carrera política plagada de corrupción, impunidad, prepotencia y cinismo. Aún así sigue creciendo. Dios no guarde, si llega a ser presidente a lo mejor sería peor que Peña. Si ya desde ahorita se aprovecha de los recursos Pues no es públicos. candidateable, ¿Cuántos gracias a años Dios. llevará Gamboa en estos menesteres públicos? Pues fue. Todos, eso fue ahora todo. Desde Salinas fue particular de Salinas. Pero ¿no? Cámara de Diputados, Senado, Cámara de Diputados, Senado. Y ahí está, moviendo los hilos. Pues con mucha Él y Manlio tienen Sí, son ahí los, un buen son los control. eternos, ¿no? De las familias priistas, ¿no? Enrique, buenos días. Solo espero y exijo sea juzgado el provocador del peor sexenio en todos los sentidos de este país y en la historia. A Peña Nieto, saludos, dice Javier. Pero yo veo difícil porque aparte quedó. Es imposible juzgar al presidente bajo las reglas que se aprueban en el Sistema Nacional Anticorrupción, lamentablemente. 5764, me parece que las medidas que se han tomado para combatir la corrupción es un gran avance, pero no sabremos qué tan eficiente será hasta verlo en acción. Por otra parte, los ciudadanos se muestran desinteresados porque no creen que estas acciones logren aminorar la corrupción. Hay una total desconfianza, ¿no? De acuerdo. Lo que pasa es que, a ver, Y ¿cuántas forjada a base de ¿cuántas cosas resultados? le han prometido a este país de que va a cambiar esto, el otro? O Yo sea, sigo pensando que con el sistema le estamos dando a vuelta a los principales problemas, pero mejor que exista que no existe. ¿eh? no sé. O sea, yo creo que los problemas tienen que ver con los ministerios públicos, con las policías, con los jueces. Con la impunidad, ¿no? El Exacto, sistema- pero el no sistema- necesariamente el sis- con... El sistema de justicia es el que está roto. Raimundo Guzmán, buenos días, Enrique, saludos a tus excelentes invitados. ¿Cómo no estar contento y feliz con todos estos indicadores de violencia, corrupción? Estamos en la gloria. Que no se alarme tu mesa de invitados. Claro, Enrique, lo digo en comparación con Venezuela, Irak, Las Vegas, Estado Islámico. Saludos, excelente programa. Bueno, yo nada más acá de Las Vegas de ahí, que tuvo lo que supimos hace algunas semanas, pero un hecho, ¿no? pues en general tiene indicadores muy aceptables. Bueno, hoy hubo una buena noticia. Puerto Vallarta salió entre las ciudades con menos más percepción de percepción inseguridad. en percepción de seguridad. Claro, de bueno, seguridad, en Puerto Vallarta. el estudio En lo del INEGI de seguridad urbana contrastan Guadalajara y Puerto Vallarta y en ese contraste Tiene Puerto buenos Vallarta es un indicadores paraíso. Vallarta, ¿eh? Puerto Vallarta le fue muy atención bien, con lo ¿eh? que está Sí. pasando en Manzanillo, Pero es como una La Paz, Pax, ¿no? Los Ahí. Cabos y Tijuana. Ahí descendió gravísimo, por lo menos 10% en cada ciudad. O sea, la verdad es que lo que está pasando, sobre todo en Baja California, es gravísimo. Es tremendo, ¿no? 2563, ¿qué ha pasado con la corrupción que existe en CIOP, obras públicas del Estado? Cuando se le pide mucho a las constructoras, bueno, lo que dice el secretario Ornelas es que ya, se acabaron los moches. Pues no hay investigación. más No hay bien. ninguna investigación, no hay ni siquiera una denuncia presentada contra la famosa Z40. Vanessa, buen día. Al error de los jaliscienses en general no protestamos como debe ser, por eso el gobierno hace lo que le da en gana. Bueno, ya Arturo Ayala, leímos el mensaje a través de telefónico, entonces es el mismo que llamas por WhatsApp. Martín Arriola, buenos días a todos. Estoy de acuerdo en que es el sexenio de la corrupción y la impunidad, pero también el sexenio en el que los medios estuvieron más manatados y amenazados que nunca. O le hacías al palero o para afuera. Lástima de país. Saludos, bueno, pero existen las redes sociales. Claro. ¿No? Bueno, acabamos No, de ver el el caso de ejercicio. Radio 1000 en México. Sí. ¿no? Ah, sí, lo terrorífico. de... Terrible, Curcio. lo de Curcio. Ajá. que Pero lo- ojo, esto también pasaba con Calderón, ¿eh? Claro. A ver, Carmen Aristegui salió con Calderón. El problema de los periodistas tiene 3 sexenios. Por Sí, lo no, menos, no es ¿eh? un asunto solamente del PRI, Aristegui- ¿eh? No Aristegui es priva- salió no es dos privativo. veces, con Calderón por lo de borracho y con Peña por lo de... Y a ver si no Casabanca. sale con el que sigue, va también. Pero aquí se fue directamente contra María Amparo Casados. El Curcio renuncia porque Porque le piden a alguien que ha y a estado Ricardo muy Rafael, cerca, Ricardo y Rafael Rica- también. y Ricardo Rafael. Por cierto, los que se metieron en el asunto del sistema anticorrupción. Exactamente. Alguna incomodidad sí exactamente, genera el sistema, ¿no? Pero es que fue eso lamentabilísimo, ¿no? Y aparte, Emilio Leonardo Curcio me parece un excelente periodista. Eugenia Lo es. Nieves, buenos días. ¿Por qué no agregan a sus indicadores el tema del maltrato animal en los municipios de Jalisco? Este tema está directamente relacionado con el deterioro social y la violencia y crímenes en los municipios. El caso concreto de Tlajomulco, cuando se reportan los casos de maltrato, tardan 30 días en atender, y eso que existe una ley de protección y bienestar animal que
que solo opera en el municipio de Guadalajara y Zapopan. Por supuesto que tiene que ser un indicador, ¿no? Por supuesto. Aunque no fue una promesa de campaña, entiendo. No fue una promesa de campaña, debe ser un indicador, pero a final de cuentas las cosas están tan deterioradas en esta sociedad que ya no hay sino entrarle a todo al mismo tiempo. No podemos ya poner en espera los distintos temas. Fases, inclusive del maltrato a los animales debe ser también prioritario. Dice Alfonso Enrique, buen día, felicidades, temas importantes y muy bien abordados por ustedes. Solo faltó incluir la noticia de que México solicitará una auditoría en Venezuela por presuntos actos de fraude. Voy a creer y el Estado de México es del mazo, güey. Al presidente le preocupa mucho lo que sucede en Venezuela. 1831, buen día, el tema de la corrupción, todos somos parte de esto, ya que es corrupto el que da como el que recibe. Claro está que solo los altos funcionarios ponen ejemplo con el tema, empezando con Peña. Nos dice Raúl Vargas, chequen este video. El sistema de detención por parte de la seguridad pública está pésimo. Hace un par de semanas yo como ciudadano y servidor público detuvimos a una persona robando cables y lámparas de un edificio del Ayuntamiento de Guadalajara y la policía no quería remitir porque ellos no lo vieron infraganti. Bueno, ahora sí que el sistema también tiene sus dificultades como esto. Tienes que verlo infraganti, si no, pues abres una carpeta de investigación. Augusto, nos vamos. Buenos días, muchas gracias. Un gusto haber regresado a la mesa. Aquí nos vemos el miércoles, Enrique, Jorge, Omar. Muchas gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias. Mañana platicamos sobre la escultura del sincretismo, opiniones a favor y en contra de esa escultura que está en la Avenida Federalismo. Hasta mañana a las 9.